Yo estoy conectado aquí desde Puerto Natales, subcomisaría Casas Viejas. Yo creo que demos uno hasta las 12:05 para comenzar, Perfecto. esperando que se conecte la mayor cantidad de Víctor, personal. una Ya. consulta, David, la, mm, eh, las intervenciones las pedimos que las hagan en el chat o directamente. ¿Van a ser por el chat? Y Tenemos una levantando hora, la mano en ¿verdad? cada presentación. Tenemos una hora para ver cuántas intervenciones pueden haber en función también de la presentación de David. Vale, si les parece, intento hacer la presentación lo más rápido posible y dejamos al final un turno de preguntas, ruegos o consultas o apreciaciones o matices. Sí, yo creo que unos 10 minutos Sí. en 10 minutos para yo después recoger esas que las pueden hacer o por el chat, ¿cierto? Hay chat acá. Este sistema yo no lo Sí, manejo mucho. sí tiene chat. Para las Levantar personas la que se van mano. conectando en este momento, en el chat también está el registro de asistencia, un formulario de Google para que inscriban su asistencia y hagan Acá cualquier está el chat. Sí, acá está el chat. alcance. ¿Sí? Acá está el chat. Perfecto. Lo pueden hacer por el chat. Ya. Entonces yo voy a hablar de 10 minutos de una ronda de preguntas directas o por el chat. Vamos para que nos marquemos en los tiempos estipulados. Vale, perfecto. 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 Víctor, Dígame, don Cristian. Víctor, sí, tengo problemas para abrir acá el archivo con los antecedentes del profesor. ¿Me podrás enviar un pantallazo? Encantado. Sí. Aquí en España antecedentes son los registros policiales de detenciones y demás. Bueno, acá igual un poco. Así que de antecedentes estoy limpio. Estoy tratando de abrirlo acá, pero no me... Gracias, Víctor.
Buenos días a todos y a todas las funcionarias de Carabineros conectadas en esta actividad, en este webinar, titulado Policía basada en derechos humanos. Soy el cabo primero Víctor Neira Vera, de la Sección Regional de Derechos Humanos de la 12ª Zona de Carabineros Magallanes y Antártica Chilena. Le doy el pase a don Cristian Figueroa Fuente Alba, jefe de sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Magallanes y Antártica Chilena, para hacer la introducción y poder dar, en virtud de la hora, paso a la actividad. Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero partir señalando dando las gracias a la sección de Derechos Humanos que ha organizado esta actividad y obviamente a la 12ª Zona de Carabineros con la cual mantenemos un trabajo entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Carabineros bien fluido, y estamos fortaleciendo los lazos interinstitucionales y creemos que vamos por un muy buen camino. Precisamente el día sábado 10 de diciembre se conmemoraron 74 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creemos que en el marco de esta fecha, las instituciones de nuestro país deben hacer propicia la fecha y esta conmemoración para reflexionar respecto a la importancia de los derechos humanos en nuestra vida cotidiana, desde los distintos ámbitos, en las distintas esferas en que nos movemos como personas y a partir de los distintos desafíos que tenemos como país. Para el Instituto Nacional de Derechos Humanos hoy día es un motivo de mucha alegría el poder participar en esta actividad en donde estamos trabajando ya desde hace un tiempo en poder en conjunto trabajar en fortalecer a esta tan importante institución como es Carabineros de Chile. Una policía basada en derechos humanos implica varios desafíos, implica de alguna forma también mirar las propias experiencias a nivel nacional, nuestra propia historia, pero también nos permite o nos exige el poder conocer experiencias en otras latitudes, que es un poco lo que hoy día vamos a conocer a través de la participación del profesor David Martín Abandés, que es consultor experto de la Red de Ciudades Interculturales y de la Oficina de la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Él es inspector de la Policía Local de Fuenlabrada, graduado en Derecho por la UNED y máster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización en la Universidad Oberta de Cataluña. Ingresó a la Policía Local de Fuenlabrada en el año 1996. Desde el año 2007 está trabajando en temas de seguridad y diversidad social, discriminación y mejora de relaciones entre policías y grupos minoritarios, poniendo en marcha en el año 2008 el primer equipo policial de gestión de la diversidad en España. Desde el año 2016 hasta finales del 2018 estuvo encargado de poner en marcha la unidad de gestión de la diversidad de la Policía Municipal de Madrid. También ha participado en la redacción del actual Plan Director Policía Municipal de Madrid. Ha colaborado como experto policial en la OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Consejo de Europa y Naciones Unidas, siempre relacionado con las temáticas de delitos de odio, sesgo racial, étnico en las identificaciones policiales, protección de los derechos humanos y mejora de relaciones entre policía y grupos sociales vulnerabilizados. A nivel universitario ha impartido clases y conferencias en distintos cursos y máster de la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Europa de Madrid y Universidad Complutense de Madrid, siempre con los temas mencionados anteriormente. Sin más preámbulo, doy pase entonces al experto en la materia, el que nos va hoy día a ilustrar respecto a este importante desafío de trabajar en una policía que base su accionar y su mirada en los derechos humanos. Profesor David Martín Abandés, lo dejo para su presentación. Muchas gracias, Cristian y Víctor, muy agradecidos y buenas tardes aquí en España, buenos días allí en
en Chile. A ver, ¿cómo enfocar lo que voy a contar yo hoy? Lo que voy a contar yo hoy es un criterio nuevo, una metodología nueva de la gestión de la seguridad ciudadana, de las políticas públicas de seguridad. Es un enfoque diferente al tradicional. Y sobre todo quiero que todos ustedes reflexionen y que hacerles pensar si nos tenemos que cuestionar los actuales modelos. El fruto de mi trabajo no es consecuencia de un día de estudio ni nada por el estilo, es consecuencia de muchos años trabajando en esta materia, de viendo cómo por una parte de la sociedad hemos sido siempre, independientemente del país donde yo he colaborado, hay siempre un rechazo de determinados grupos o colectivos a los servicios policiales. Y desde mi propia experiencia, la experiencia aquí vivida en España y la que me han contado en otros países, siempre he entendido que había una brecha de comunicación y una brecha también en cómo se gestionaba la seguridad. No era tanto un problema de los componentes de los servicios policiales, de las mujeres y hombres de la policía, sino que era más un componente de filosofía de trabajo, un componente de cómo abordar la seguridad ciudadana y un componente en un choque, y en el caso al menos de muchos países que yo conozco, un choque histórico. Cómo la historia del propio país ha ido condicionando también la historia de los propios servicios policiales. Y eso es un poco lo que yo les vengo a plantear. La dinámica va a ser que voy a intentar ser lo más rápido posible, concreto y rápido, para que lo entiendan todo, y a eso de las 12:50 hora suya, pues abriremos un turno de palabras, preguntas y reflexiones, incluso si puede ser un pelín antes lo intentaré, porque creo que todo esto enriquece más cuando se abre el debate y, lógicamente, en el caso de la temática que voy a abordar hoy, genera mucha controversia y mucho debate. Así que voy a pasar a compartir la pantalla y a continuar con la presentación. Bien. ¿Ven la presentación ya? Víctor o Cristian, ¿me podéis confirmar que ya no os veo? Se ve súper bien. Puede Perfecto. continuar, profesor. Perfectamente. Vale, gracias. Bueno, pues un poco lo que vengo a plantear yo aquí es un encargo que me hizo la Comisaria Europea de Derechos Humanos. No me lo hizo solo, consultó a más de 40 expertos del Consejo de Europa sobre seguridad ciudadana y policía, sobre qué se podían hacer en los servicios policiales de las sociedades democráticas actuales para mejorar los usos legítimos de la fuerza y las relaciones con determinados grupos o minorías. ¿Dónde estaba la clave? Entonces, después de la experiencia de años, yo planteo que la ruptura total hay que hacerla con el sistema. Es un cambio organizacional, es un cambio del sistema de seguridad, es cómo abordamos la seguridad en nuestras ciudades, en nuestras áreas. Es una policía muy dirigida al ámbito urbano, porque es donde yo soy experto, no es tanto el ámbito rural, que es diferente, tiene su propia identidad, pero bueno, yo creo que desde el punto de vista de filosofía de trabajo se puede trabajar en ambos territorios. Bueno, este va a ser un poco el esquema que les voy a plantear hoy, ¿no? El porqué de los servicios policiales, ¿no? ¿Por qué somos necesarios? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuáles son los orígenes y la historia de los servicios policiales y nuestra actividad actual? La necesidad de cambio y adaptación a la nueva realidad social, sobre todo en el contexto europeo. En el contexto europeo, y por lo que me han contado, ustedes lo están empezando a vivir con los flujos migratorios, donde ven que sociedades más avanzadas con los países limítrofes, lo que hacen de estos países, como pueda ser el territorio Schengen de toda la Unión Europea o los propios países de Europa frente a territorios como que vienen, pues, sobre todo provenientes de África o de los países más orientales de Europa, intentan buscarse una vida mejor en los países donde se ofrecen más oportunidades, ¿no? Como esta realidad de gente, esta permeabilidad que tiene ahora mismo el mundo en los flujos migratorios, cómo nos afecta a los servicios policiales, ¿no? Y cómo nos tenemos que adaptar.
exponer que el criterio yo creo que es la policía basada en derechos humanos y qué debemos tener en cuenta para provocar este cambio. Bueno, esto les planteo yo para que se anoten y luego si quieren me lo plantean. Es una pregunta que yo les hago mucho en las formaciones. ¿Por qué soy yo policía, no? ¿Cómo llego yo a ser, en su caso, carabinero o policía? ¿Qué mecanismos actúan en nuestra cabeza para llegar a ser policía, no? ¿Cómo queremos ser policía? Y luego, una segunda pregunta que hago con esta cuestión de por qué soy policía, ¿para qué soy policía, no? ¿Cuál es mi principal función? ¿Es el cumplimiento de la ley, de la norma, es el servicio a la ciudadanía, es velar por las instituciones democráticas, es un poco todo. Es, por ejemplo, en el caso que tenemos en España, nosotros somos funcionarios públicos de tal manera que estamos por encima de los poderes políticos. Es decir, un político no nos puede despedir precisamente para velar por el cumplimiento de la ley también en los poderes políticos, ¿no? Bueno, pues este es un poco también el saber, ¿no? ¿Por qué soy policía y para qué soy policía? En el caso europeo y de España en concreto, tenemos y me consta que en Estados Unidos también existe esta figura, pero me consta lo que yo he determinado en algunas publicaciones, el rol hollywoodiense de la policía, ¿no? El por qué quiero ser yo policía es por lo que he visto en las películas y por lo que he visto en determinados realities. Aquí en España hay un reality que va siguiendo a un policía y saca escenas de policía. Lógicamente, las escenas de policía que son vendibles en un programa de televisión no son las cotidianas, sino son las más espectaculares, son los arrestos, son las persecuciones, son todas estas cuestiones que no, afortunadamente, al menos aquí en España, no es lo más cotidiano de un policía. En el policía lo más cotidiano es un servicio a la ciudadanía y un gestor de conflictos privados entre personas. Bueno, y aquí llegamos a esta parte, ¿no? ¿Cuál es la función de la policía? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer la policía? Bueno, pues puede ser el orden público, puede ser el control de manifestaciones y orden público, puede ser arrestar a los criminales que han cometido actividades criminales o delitos, puede ser atender accidentes de tráfico, que es otra de las funciones que tenemos también asignadas aquí en España. Puede ser simplemente la policía comunitaria, el atender, el conocer las realidades de los vecinos de nuestros entornos, de nuestros territorios donde estamos prestando servicio. Bueno, aquí creo que no se ve, pero bueno, o puede ser como sale ahí, que voy a ver si lo puedo modificar para que se vea. Puede ser la nueva realidad que tiene Policía Municipal de Madrid, que es una fotografía de la Unidad de Gestión de la Diversidad, ¿no? Una policía especializada en las infracciones o en proteger los derechos de la sociedad diversa, ¿no? Bueno, eso es el planteamiento que tradicionalmente tenemos, pero esto hay que tenerlo en cuenta porque ¿cómo funciona nuestro sistema procesal penal? Supongo yo que en Chile será similar, porque prácticamente en la totalidad de las sociedades es igual. Tenemos un sistema legal en el que hay un cumplimiento de normas, que son las que nos da nuestro poder legislativo, nos da una serie de normas que tenemos que cumplir. La policía es la que cumple esas normas. La norma más restrictiva de derechos en cualquier sistema penal es el Código Penal, ¿no? El Criminal Act en el caso de los países sajones. Y nosotros, los policías, somos los encargados de controlar ese cumplimiento de norma. Ese cumplimiento de norma, al final, en el sistema judicial, procesal penal, acaba en un sistema penitenciario de cumplimiento de las penas. Bueno, desde un punto de vista de prevención, y seguro que muchos de ustedes han estudiado o tienen conocimientos de criminología, desde un punto de vista técnico y científico, no hay mayor lugar de potenciación o catalizador de la reincidencia criminal como en la cárcel. Con lo cual, con una filosofía de reinserción social, la cárcel sería el peor de los sitios para reinsertar a alguien en la sociedad. Suele ser casi el lugar donde pones en común con otras personas de ambiente delincuencial tus habilidades para aumentar tus fechorías cuando vuelves. Bueno,
Este es un punto de vista, desde el punto de vista criminológico, esto es así. Entonces, el primer planteamiento es que quizás tenemos que empezar a explorar para determinados tipos penales, sobre todo los tipos penales de bajo impacto social, otras variables que no tienen por qué ser la pena de cárcel, como puede ser la justicia restaurativa, que les invito yo a que ustedes investiguen en ello. Puede ser medidas punitivas no penales, es decir, no de cárcel, como puede ser trabajos en beneficio a la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, hay toda una serie de catálogos de acciones posibles. Pero este criterio de que este rol, el que tenemos en la policía, de buscar a la gente que comete delitos, nos hace tener también un día a día eminentemente, y entiéndanme la metáfora, cazador. Es decir, en España y en Europa tradicionalmente, incluso cuando existen modelos como la patrulla programada, que los policías se les dan zonas para visitar, estar o permanecer o hacer rondas donde sabemos que hay una mayor actividad criminal, incluso en esos momentos los dos patrulleros, los dos policías que están dentro del patrulla tienen un impulso cazador. Y quiero decir cazador de búsqueda de infractores. No tienen un perfil de protección. Es decir, van más buscando infractores que buscando lugares donde se pueden estar vulnerando derechos. Este es un poco el primer planteamiento. Tradicionalmente, las policías funcionan en la búsqueda de infractores. Con esto no quiero decir que haya que dejar de buscar infractores. Quiero decir que el trabajo, quizás, lo primero que tenemos que hacer es reorientarlo. En esta búsqueda de infractores afecta principalmente en los lugares donde la sociedad es fenotípicamente, es decir, multiétnica, y hay mucho color de piel, funcionan eminentemente los prejuicios y estereotipos que tienen los propios policías, que tenemos. Porque yo, que llevo estudiando de esto desde hace más de 15 años y estoy muy concienciado en ello, sigo teniendo mis estereotipos y mis prejuicios sobre determinadas poblaciones. En el caso de España, eminentemente sobre la población gitana y magrebí o con rasgos árabes. Bueno, pues esta realidad se tiene que trasladar a que cuando tú patrullas con un modelo de patrullaje, como estoy diciendo ahora, cazador o de búsqueda de infractores, lo que ocasiona es que eminentemente haces un trabajo de, ustedes que tienen mucha costa y lo van a entender, de pesca de arrastre. Es decir, echo la red al mar, intento buscar todo aquel que pueda ser útil para mi pesca, en este caso para la pesca de un policía, y espero que me entiendan la metáfora, aquellas personas que están cometiendo infracciones. Pero en esta pesca de arrastre o búsqueda de arrastre nos llevamos por delante mucha gente que no ha cometido ningún tipo de infracción. Lo que en España, y no sé si en el argot de la pesca en Chile se usa también, se denominan los descartes. Es decir, todo aquel pescado que se coge con la pesca de arrastre, pero no tiene un valor para venta y los propios pescadores lo vuelven a devolver al mar. Bueno, pues eso tiene un impacto en la ciudadanía. Todas aquellas interacciones que tenemos con la ciudadanía y son negativas desde el punto de vista de obtención de un fruto policial, es decir, que tengan algún antecedente, alguna requisitoria pendiente de algún juzgado o que porten armas, alguna sustancia prohibida, etcétera, etcétera, todo aquel con el que simplemente interactuamos mediante un registro corporal o una identificación y comprobación de su situación, todo aquel eminentemente tenemos un distanciamiento social de esa parte, ¿vale? Esto es un poco para que entiendan cómo nuestro propio sistema nos empuja a que los propios policías de forma individual vayan con una determinada condición o sesgo. Pero claro, ¿qué actores participan en la consecución de una sociedad, de la seguridad en una sociedad? Y esto es otro problema que tenemos, y es que eminentemente las sociedades, al menos las europeas, delegan mucho en la policía para solucionar los problemas de seguridad. Y no solamente es la policía quien puede aportar soluciones a los problemas de seguridad. Tenemos a la policía y a los jueces como los primeros, pero lógicamente la educación también tiene un factor muy importante. El cómo los menores son educados en el proceso, en la etapa escolar o en los institutos, tiene mucho que ver con cómo se van a comportar luego.
lógicamente la sanidad tiene que ver mucho en la seguridad de un país. Y esta presentación yo la tenía antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia de la COVID muchísimo más, ¿no? Cómo ha puesto contra las cuerdas a toda una sociedad una enfermedad, ¿no? A nivel global y mundial. En el caso de España, con un estado cuasi de, bueno, sin el cuasi, de un estado de alarma en el que la policía fue dotada de mayores poderes para controlar la expansión de la pandemia. Pero también las personas que diseñan los entornos urbanos. Los entornos urbanos, ¿cómo son diseñados? Son criminópetos o de lo contrario, criminófobos, es decir, o atraen o ahuyentan a los delitos. Entonces, eso, ¿cómo se diseña una ciudad? ¿Cómo está diseñada una ciudad? Si es con amplias avenidas o es con estructura de callejones, si tiene infraviviendas o si no las tiene, si tiene grandes parques o grandes avenidas, si las calles están iluminadas, si no las tiene, cómo se distribuyen los balcones o balconadas hacia el exterior. Todas estas cuestiones tienen impacto en la seguridad de un municipio. Cómo se cuida la limpieza también es importante. Nuestros sistemas, nuestros ejércitos es un sistema de seguridad también. Ahora mismo ya sabemos que los países pueden causar problemas de seguridad en otro país sin disparar ni una sola bala. Y ahora estamos viendo, pues, en el caso de España, lo tuvimos con Marruecos cuando abrió las fronteras para que accediera todo el mundo de forma libre, o cuando la crisis de los refugiados sirios también hizo lo mismo Turquía con la Unión Europea, ¿no? Entonces, por eso en ocasiones los ejércitos ya no solamente actúan para defender un país en su propio territorio, sino que ahora también hacen misiones internacionales porque se entiende que lo que está pasando en Mali pues puede afectar a la seguridad de Europa o de España. De la misma manera que lo que está pasando en Ucrania puede estar afectando a la seguridad de la Unión Europea o del resto de los continentes. Y, lógicamente, las decisiones que tienen los miembros de los gobiernos y de los parlamentos. Solamente los marcos jurídicos que establecen los legisladores son los que nos dan herramientas para trabajar en la seguridad. Pero, básicamente, al menos aquí, el cambio que estamos sufriendo, hemos pasado de un orden público, que era lo que en el caso de aquí en España, durante los años previos a la democracia, era el Estado el que mantenía el orden, el Estado decidía cómo tenía que ser el orden, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Hemos pasado a una denominación que durante la década de los 90 hasta los 2010, 2020, hasta la actualidad, se ha denominado seguridad ciudadana, es decir, es el ciudadano el protagonista de la seguridad, no es tanto como el orden lo quiere marcar el Estado, sino que es el ciudadano el protagonista de la seguridad, y a donde nos estamos trasladando ahora, que es a otro concepto, que hablamos de seguridad humana, en donde ya estamos hablando de otras cuestiones. Estamos hablando que la seguridad nos afecta absolutamente a todos y que tiene muchas maneras de visualizarse, como pueden ser desastres naturales, como pueden ser pandemias mundiales, como pueden ser flujos migratorios masivos que pueden afectar a la seguridad, y como puede ser en el día a día la vulneración de derechos humanos de nuestra ciudadanía. Al final, las sociedades democráticas nos hemos dotado de derechos y nuestros derechos tienen que ser protegidos por los servicios de policía. ¿Y cómo protegemos estos derechos? Pues con un marco, que es la ley y la norma. Ahora lo que hay que hacer es, en lugar de buscar tanto, o el planteamiento que se hace, en lugar de buscar tanto las infracciones, buscar más donde hay que proteger derechos. Para que entiendan cómo ha sido el recorrido de los servicios policiales modernos, es muy importante que tengamos en cuenta determinados hechos históricos que han marcado el origen de las policías modernas. Les dejo también que anoten si creen cuáles pueden ser en su propio, o que lo escriban en el chat para ver si luego aciertan o no aciertan. Voy a ir empezando porque tampoco tengo mucho tiempo. El primero fue la Revolución Industrial. La Revolución Industrial marca un cambio de paradigma en las relaciones
entre clases sociales, con unas nuevas clases sociales como es la clase trabajadora. Ya no hay tanto manufactura e intercambio y comercio, ahora hay más un empleado y una burguesía, o una clase, una patronal, una burguesía y una clase burguesa dueña de las fábricas, dueña de la producción, que a cambio de una mano de obra, de una cierta pericia de trabajadores, se da un salario. Eso generó tensiones y esas tensiones luego comentaré cómo acabaron. Otro hecho muy importante es el fin de la esclavitud, sobre todo esto en Norteamérica, ¿vale? El fin de la esclavitud en Norteamérica marca un antes y un después en su relación de los servicios policiales, que hasta ahora no dejaban de ser agencias privadas de detectives o agencias privadas de seguridad. No tenían un carácter público las policías, pero sí que es a raíz de la guerra del intento de guerra de secesión del sur frente al norte y del final de la esclavitud, luego comentaré qué problemas tuvieron. Y el último, y no por menos, no por último, menos importante, es el tema del colonialismo. Cómo el colonialismo de las potencias europeas trasladó el modelo que tenían a los lugares donde tenían sus colonias o donde estaban implantados más allá de los territorios de ultramar, ¿no? Entonces, tanto Francia, Alemania, España, Italia, el Reino Unido, Bélgica incluso, todos estos países que tuvieron gran implantación en todo el mundo, pues al final lo que hicieron es trasladar sus propias modelos policiales a los lugares donde estaban. Simplemente para que tengan una idea, en Guinea Ecuatorial, no sé si ven el cursor, si se ve mi cursor, pero vamos, está por esta zona, aquí por el Golfo de África. Guinea Ecuatorial fue colonia española hasta los años 60, más o menos. Bueno, pues la graduación de su policía es exactamente la misma que la Guardia Civil de España. Es exactamente, tienen los mismos rangos que la Guardia Civil de España, exactamente igual. Y su ejército igual, exactamente igual que el ejército español. Bueno, eso simplemente como anécdota. Pero, por ejemplo, en todas las colonias británicas, como en Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia, todos los que han sido países de la Commonwealth, los rangos de los policías son exactamente los mismos que los británicos. No han avanzado. Tienen un modelo prácticamente similar. ¿Cuándo y por qué surgen las primeras policías modernas? Bueno, la primera policía con el concepto moderno de policía que está documentada es la Policía Metropolitana de Londres. Y digo con el concepto moderno de policía, ¿eh? Estoy seguro que habrá policías que tengan como fundación antes que la Policía Metropolitana de Londres, pero no tanto con este concepto moderno de policía, sino más con una policía, casi un cuerpo militar de policía, no con el concepto de la Policía Metropolitana de Londres. ¿Y cuándo fue el por qué se crea la Policía Metropolitana de Londres? Pues se creó con la masacre de Peterloo, que es una ciudad cercana a Manchester, en el que tanto sufragistas, mujeres demandando el derecho a voto, como sindicalistas demandando mejoras laborales para sus afiliados, fueron sofocados mediante una carga de caballería a golpe de sable por el ejército británico. La policía británica no tenía, en el Reino Unido no había una policía como tal y se cargó con una brigada del ejército, una unidad del ejército, lo que ocasionó, creo recordar, según dicen los datos que hay de esta masacre, con 12 personas. En un volumen de gente y demás, pues no es un volumen exagerado de muertos para una carga de caballería con sable, pero sí que generó una tensión muy importante dentro del propio ejército británico, porque vinieron a manifestar que ellos estaban entrenados para combatir otros ejércitos, pero que no estaban entrenados para combatir a sus propios ciudadanos y que no lo iban a volver a hacer. Entonces hubo un capitán del ejército, que era Sir Robert Peel,
que creó el decálogo de la Policía Metropolitana de Londres, que es accesible ahora mismo en Internet, en Google. Si ponen decálogo Policía Metropolitana de Londres, Robert Hill, pues seguramente les va a aparecer un decálogo que, si lo intentan incorporar ahora mismo a Carabineros de Chile, sería perfectamente adaptable. Habla de completas generalidades, pero que sí que pueden marcar la filosofía de trabajo de cualquier servicio policial. En lo que es en Estados Unidos, pues en Boston se produjo en el año 1837, el motín de Broad Street, que fue exactamente lo mismo que pasó en Peterloo unos 20 años antes, pero en este caso fue entre los mercenarios, el ejército norteamericano de las colonias norteamericanas con migrantes irlandeses, ¿vale? Que habían sido acusados de robos y demás. Se levantaron solicitando más derechos para su población y fueron igual sofocados. Entonces, copiando el modelo de Londres, la policía de Boston se creó 3 años después. Y otro hecho importante es el tema de las policías en el sur de Estados Unidos, ¿vale? La primera policía, por llamar policía, que existió en Estados Unidos, que se tiene constancia, es la policía de la ciudad de Charleston, que dependían directamente del alcalde. No era una policía al uso porque se dedicaba básicamente al control de esclavos y libertos, ¿vale? Explico un poco. Cuando finaliza la esclavitud en Estados Unidos, hay una crisis económica con el tema de la recolección del algodón por parte de las plantaciones. Al no tener la mano de obra barata, que era los esclavos, tienen un problema muy importante a la hora de pagar salarios para cosechar todo el algodón. Pues la primera opción que tiene el gobierno de los Estados Unidos es sacar una norma por la que todo aquel que está preso tiene que hacer trabajos forzados para computar su pena. Y esos trabajos forzados lo habrán visto ustedes mucho en muchas películas del oeste americano o norteamericanas, pues pueden ser haciendo carreteras o segando campos, o en el caso del sur era recolectando los campos de algodón. Bueno, como no era suficiente la mano de obra de las personas presas que había en aquellos momentos en Estados Unidos, el gobierno central sacó una norma que venía a plantear que todo aquel que no tuviera un oficio o que tuviera beneficio o no tuviera cómo ganarse la vida y deambulara por las calles sin casa, sin hogar y demás, era motivo para ser detenido. Esto ocasionó que pueden imaginarse ustedes, después del final de la esclavitud, quiénes eran las personas que deambulaban por las calles sin oficio ni beneficio. En este caso eran los negros libertos, las personas negras, afrodescendientes libertas, eran las que eran perseguidas para ser detenidas, para ser a su vez mano de obra. Esto era el trabajo que tenían el Charleston City Guard and Watch, para este cuerpo de policía de la ciudad de Charleston. Esto, casi todos los sociólogos norteamericanos apuntan como la génesis de esta brecha que tiene Estados Unidos entre policía y población afrodescendiente. Bueno, pues teniendo claro las funciones de las policías y en general el sistema de orden público de los gobiernos modernos, siempre ha sido la persecución del infractor nuestro leitmotiv, es decir, nuestro día a día. Pero lo que yo les pregunto ahora mismo es si estamos siguiendo la senda correcta. Porque no conozco ninguna policía que con esta metodología de trabajo no tenga una posición muy frontal o no haya tenido a lo largo de su historia una posición muy frontal con toda la sociedad o con parte de la sociedad. Entonces, quizás lo que debemos plantearnos es hacer un cambio en cuanto a cómo hacer nuestro trabajo. Y eso es lo que planteo, ¿no? El actual sistema tiene un coste enorme en la legitimidad de nuestra actuación frente a determinados sectores de la sociedad. Y además perpetúa los estereotipos y el conflicto. Siempre perpetúa el conflicto entre policía y determinados sectores. Estoy seguro que ustedes en Chile tienen un conflicto histórico con algún grupo social. No sé, es para hablar, permítame la licencia. Pero, por ejemplo, aquí en España es con la población gitana. Es histórico, es histórico.
y sigue perpetuándose año tras año. Y es porque seguimos actuando con el mismo prisma. Y para ello es la opción del cambio a lo que me he permitido en denominar policía basada en derechos humanos. ¿Por qué lo llamo policía basada en derechos humanos? Pues igual que había una policía basada en la información o en la inteligencia, una policía basada en la evidencia, pues yo creo que la policía se tiene que basar en la protección de derechos humanos. Y eso es tan sencillo como girar el foco de atención. En vez de guiarnos más tanto por las tasas de criminalidad, vamos a guiarnos más por las tasas de denuncia de vulneración de derechos, sobre todo de derechos humanos. En el caso de Europa y también en Norteamérica, no sé si este concepto lo tienen allí en Chile, por ejemplo, los delitos de odio. Aquellos delitos cuya motivación está en el odio al diferente, sobre todo por temas de racismo, xenofobia, LGTBI-fobia, cuestiones de género, de edad, de exclusión social, de discapacidad, tanto física, sensorial o cognitiva. Bueno, y para resumir y que nos dé tiempo a charlar un poco, desde mi punto de vista, y es muy cuestionable, aquí nada más que les lanzo una reflexión, hay que adaptar los servicios policiales a las sociedades actuales. Ni orden público ni seguridad ciudadana, vamos a un concepto muchísimo más amplio en el que todos somos actores de él, que es la seguridad ciudadana, y los individuos de la sociedad también son partícipes en ello. Revolución industrial, esclavitud y colonialismo como puntos de partida del control social de los servicios policiales. Yo lo digo siempre, los servicios policiales, nos guste o no nos guste, somos la parte que tienen los gobiernos, cada uno el que le toque, del control social. Y eso nos pone al pie de los caballos de cualquier conflicto. Y eso lo tenemos que saber gestionar y saber dirigir. El sistema penal en sociedades actuales centrado en el punitivismo más que en la solución de problemas. Pensemos más sobre todo en estos pequeños delitos de bajo nivel, de poco impacto social, cómo los podemos trabajar mejor para que realmente consigamos, primero, que la víctima vea su derecho restituido y, segundo, que realmente sea una reinserción social del actor de la actividad criminal. Cambiar el enfoque de trabajo de policía de derechos humanos y dignidad de la persona versus a protección y persecución del delito. Yo aquí pongo un ejemplo. Estoy seguro que Carabineros de Chile tiene un grupo especializado de investigación de atracos o de grandes atracos a bancos o de grandes robos. Todas las policías lo tienen, pero sin embargo, bueno, ustedes sí, porque tienen una dirección general, pero la mayoría de las policías no tienen un equipo especializado de protección de derechos humanos. Pues quizás, si sabemos que la dignidad de la persona es el mayor bien jurídico que protegen los ordenamientos jurídicos internacionales, tanto a nivel internacional o regional, como en la Corte o la legislación que tengan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en el caso de Europa, la Carta Fundamental de Derechos Humanos del Consejo de Europa, etcétera, etcétera. Bueno, si tenemos, o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si eso es el paradigma, ese es el cuadro que tenemos que salvaguardar, que tenemos que proteger, todos los servicios encargados de hacer cumplir la ley deberíamos de trabajar con ese enfoque para evitar otros problemas. Y luego, esto es una variable muy importante, nuestra historia condiciona nuestro presente, pero no así nuestro futuro. O sea, tenemos que ser capaces de empezar a cambiar o a cuestionarnos nuestra manera de trabajar. Si esto funciona, lo dejo, está muy bien para algunas cuestiones, pero quizá lo que tenemos que ver es, ¿funciona para quién? ¿No? Tenemos que ser capaces de recibir autocríticas, de asumirlas, de analizarlas y de incluso cambiar nuestros procesos, procedimientos o metodologías cuando esto no funcione bien. Y el nuevo paradigma que planteo, que es la policía basada en los derechos humanos. Y yo creo que con esto he acabado. Espero que les haya gustado la presentación y pasamos, si ustedes lo entienden adecuado, a un turno de preguntas. Ok, muchas gracias, David, por tu excelente presentación. No le veo bien, Cristian. No sé si allí en Chile le ven bien.
Sí, de aquí Y también se también escucha algo entrecortado. de alguna manera nos llama la atención varios puntos. ¿Sí? ¿No se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha un poco mejor? Justo la Tengo pregunta problemas que con mi internet. formuló no se logró entender. Sí, no, yo Ahora lo sí que se escucha bien. señalaba era que ya la presentación, agradecer la presentación por lo ilustrativa y sobre todo porque además hay varios aspectos que nos deben llamar a la reflexión y también rescatar lo desafiante de la presentación, lo desafiante para nuestros procesos y respecto a los debates que hay hoy día en la mesa en términos de función policial y derechos humanos. Entonces, queremos dejar ahora la palabra a las intervenciones que pueden ser por dos vías, o pidiendo la mano directamente para alguna consideración, alguna intervención, o vía chat. Ahí hay una primera intervención del sargento Ayala. Por favor, sargento Ayala, adelante. Que tengan todos muy buenas tardes. Mire, la verdad, las cosas que encuentro muy interesante conocer no solamente la experiencia de derechos humanos, sino que el enfoque y la experiencia de derechos humanos que venga de un policía desde de otras latitudes, la verdad, las cosas que siento que es muy interesante. Yo inserto en el mundo de los derechos humanos, creo que de mis 25 años de experiencia en Carabineros de Chile, siempre han existido. El enfoque en los últimos años de derechos humanos creo que ha sido bastante importante y eso nosotros tratamos de que trascienda a nuestros pares. La consulta mía es que dentro de la presentación que hizo el consultor David Martín, ¿ya? Habló de la educación que se le da a la sociedad con respecto a los policías. ¿Cómo cree usted, señor David Martín, ¿ya? que influye en el trabajo que tienen las policías con la sociedad la educación cívica, la educación civil? No sé si me entiende, porque aquí hace un par de décadas atrás se enseñaba en las escuelas educación cívica. Y eso ayudaba mucho en todo ámbito, no solamente el trato entre las policías con la sociedad en un todo, del respeto hacia el profesor, del respeto hacia la persona que hacía aseo en las calles. A ese punto voy yo. ¿Cómo cree usted que influye la educación en la sociedad para posteriormente estas personas, cuando crezcan, puedan desenvolverse en una sociedad más armoniosa? Eso hacia usted. Muy amable. Pues muchas gracias. Sí, claro. Aquí en España hubo durante unos años también otra asignatura que era similar y se llamaba Educación a la Ciudadanía. Y básicamente no solamente habla de normas sociales, sino aquí se hablaba también de derechos de personas. Pues se explicaba un poco la realidad del colectivo LGTBI, porque durante años aquí como que se ha invisibilizado, ¿no? Como todo el mundo sabía que la población LGTB existía, pero que como que había estado invisibilizada. Pero en los últimos años ha habido una cantidad de reformas legales en España muy rápidas y muy contundentes. Hemos pasado prácticamente del 0 al 100 y eso ha hecho que la policía se tenga que readaptar primero al vocabulario utilizado también, para conocer cómo es el vocabulario, por ejemplo, en el caso de la población LGTB. La educación es parte de nuestro proceso de socialización. O sea, nuestros maestros van a ser nuestros dirigentes durante una época de nuestra vida. Nuestros padres, nuestros familiares son otros dirigentes durante nuestra... Son los ojos donde... O sea, son las imágenes donde nosotros nos vamos a empezar a fijar. Lógicamente, cuando yo hablo de educación, me estoy hablando de las escuelas primarias, pero no solo de las escuelas primarias, estoy hablando también del tema de la educación. Nosotros, por ejemplo, una de las líneas de trabajo que tenemos como policía es el ser capaces de controlar el absentismo escolar. O sea, aquí en España la educación es obligatoria hasta los 16 años. No puede haber ningún niño ni niña fuera del entorno escolar con menos de 16 años. Con lo cual nosotros vigilamos parques, vigilamos zonas de ocio de los menores, para si en horario escolar vemos a menores,
preguntarles y llevarles a qué instituto pertenecen, incluso les llevamos a su colegio y hacemos una carta a sus padres. Bueno, pues esto que a la larga puede ser que no estemos combatiendo la criminalidad, o sea, en corto plazo, a la larga estamos combatiendo la criminalidad, porque esta es otra de las variables también importantes que se estudian en criminología. O sea, el fracaso escolar no es una condición para ser criminal, pero en un porcentaje muy elevado de criminales existe fracaso escolar. No sé si me he explicado o he sido capaz de explicar. Es decir, la educación es un pilar fundamental, no solo en los contenidos, sino en la asistencia. Y porque también es un derecho humano, el derecho a la educación, con lo cual, con esta filosofía de policía basada en la protección de derechos, tiene que ser un pilar fundamental del eje de trabajo de la policía, el que los menores tengan garantizado su derecho a la educación. Ese es un poco el cambio de perspectiva. Lógicamente es un cambio de perspectiva que tiene que ir acompañado con un cambio, con un apoyo político muy importante. Esto no puede ser de la mano de la policía nada más. Y lógicamente no tenemos que dejar de lado tampoco el tema de la persecución del delincuente. Policía vamos a ser siempre. Nosotros no somos educadores sociales, somos policías. Tenemos la capacidad del uso legítimo de la fuerza, con lo cual esa capacidad de uso legítimo de la fuerza está porque la sociedad quiere que determinados componentes, que somos los policías, sean capaces de usar la fuerza para velar por la seguridad del resto. Entonces, siendo conscientes de todo ello, el cambio de enfoque es, en lugar de buscar buscar sin criterio, no estoy hablando de unidades de investigación, estoy hablando de patrulleros, dirijamos la actividad del patrullero más a proteger derechos que a buscar delincuentes. Ese sería un resumen muy somero. Y esto hay alguna experiencia, por ejemplo, en las policías de Toronto, en Canadá, de todo el área de Quebec también, aunque lo han hecho más en lo interno. Se han mirado más en lo interno y no tanto en proteger derechos hacia afuera. No sé si al sargento primero Ayala he sido capaz de contestar o no. Sí, completamente. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a usted por su consulta, mi Suizal Ayala, desde la zona Biobío, Concepción. Y yo ofrecía la palabra si para alguna consulta o el chat. Nos quedan pocos minutos. Teníamos contemplado hasta la 1 esta actividad, entonces nos quedan todavía 5 minutos para algún tipo de intervención, alcance o algún tipo de consultas. También quería contar si en la medida de las posibilidades pueden encender sus cámaras los asistentes y las asistentes a la actividad. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna observación? Yo quiero hacer una consulta, si es posible, David. Acá en Chile, el Instituto de Derechos Humanos viene trabajando con Carabineros hace años en un proceso de fortalecimiento. Y desde acá de la región de Magallanes hemos dicho en varias oportunidades que Carabineros son los primeros defensores de derechos humanos. Porque la labor policial que realizan día a día está vinculada a proteger a la ciudadanía y por lo tanto eso es defensa de derechos humanos. Cuando nosotros señalamos eso causó un poco de, incluso de, causó un poco de sorpresa esa aseveración. Mi pregunta es si, porque claro, acá estamos todavía en un proceso de desarrollo para alcanzar ese modelo comprensivo, ese marco comprensivo, que cuando se asiente obviamente habremos ya fortalecido una labor que es sumamente relevante. Mi pregunta es si no sé si la policía española en general
donde tú desarrollas labores, tiene este concepto incorporado, se sienten defensores de derechos humanos, tienen esa visión en su labor cotidiana de tal manera de que desde ahí desarrollan todo su accionar policial. Está silenciado, David. Sí, perdón. En primer lugar, yo no puedo representar a toda la policía española porque no sé si conocen el modelo policial español, pero es muy parecido al norteamericano o al canadiense. Somos múltiples policías. O sea, yo soy miembro de una policía local. Entonces, yo no puedo representar al pensamiento. Yo lo que sí defiendo, y esto porque yo he formado también muchas veces a fiscales, a jueces y también a miembros de entidades defensoras de derechos humanos. Yo lo que digo es que yo soy un defensor profesional de derechos humanos. O sea, mi profesión es defender los derechos humanos, pero en cualquier servicio policial, en cualquier sociedad democrática, es así. Las cartas fundamentales, las constituciones de las sociedades democráticas no dejan de ser la plasmación en papel de los derechos humanos o la constitucionalización en el derecho interno de declaraciones universales. Pues el derecho al voto, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la libertad de circulación. Todos esos no dejan de ser. Y nosotros, al menos aquí en España, nosotros lo que juramos es el cumplimiento de la Constitución. No juramos en la obediencia a un ministro, ni juramos la obediencia, sino el cumplimiento de la Constitución. O sea, nosotros, nuestro poder, nuestra legitimidad, no es un gobierno. Nuestra legitimidad es una Constitución que ha estado avalada por un pueblo. El pueblo es el soberano, en el caso de España, y es el que ha avalado esto. Esta concepción sí que la estamos intentando no solo plasmar en lo interior, en lo interno, sino también a lo externo, porque sufrimos muchos ataques, porque lógicamente, como somos capaces, tenemos capacidad de coartar derechos como policías, lógicamente somos en muchas ocasiones infractores de derechos. Pero no solo, si el tema es que no solo, el empleador que está sometiendo a condiciones casi de esclavitud a empleados, está vulnerando los derechos humanos. La plataforma digital que está invadiendo mi intimidad y mi privacidad está vulnerando los derechos humanos. O sea, hay una cantidad de vulneraciones de derechos humanos que en ocasiones solamente nos centramos en las más graves. ¿Las más graves cuáles son? Torturas, detenciones ilegales, agresiones por parte de los estamentos del Estado, como podamos ser las policías, pero hay una multiplicidad de derechos que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos o otros órganos regionales, en el caso de Europa, tanto del Consejo de Europa, la Unión Europea, que lo que vienen a plasmar son un marco de trabajo en el que cada persona tiene que desarrollar su proyecto vital. Es decir, si yo tengo unas creencias, una religión, que yo sea capaz de exteriorizar esas creencias hasta donde yo puedo. ¿Y hasta dónde voy a poder yo? Hasta que no vulnere el derecho de un tercero. Entonces, cuando tú le explicas esto a los policías de base, lógicamente sí que son conscientes. Pero, insisto, entramos en la policía con un rol casi hollywoodiense, de persecuciones, de tiroteos, de... Yo pongo ahora mismo, de forma voluntaria, cursos sobre policía basada en derechos humanos o técnicas de operativa y tiro policial en entornos cerrados, así a bote pronto, y para ese curso tengo una lista de espera de años y para el de policía basada en derechos humanos se van a apuntar 4 o 5. Esta es la mentalidad de guerrero, que esto hay muchos, sobre todo en Estados Unidos han trabajado muchos sociólogos en ello, esta mentalidad de guerrero, de luchador, de pacificador de la sociedad que tenemos, nos hace perder la perspectiva del servidor público, de lo que somos, del servidor del público a toda la ciudadanía, tanto a la que coincide con nosotros como la que no coincide con nosotros. Y eso es lo difícil de asimilar y de poner en práctica. Muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros. Por favor, sigue circulando la palabra.
Don Víctor, a lo mejor usted ahí a través de la sección. No, fue bastante clara la presentación, más que nada una instancia para la reflexión, el diálogo en estas materias, que a fin de cuentas el contexto de derechos humanos no es solamente nuestro país, es un contexto global, hay diferentes enfoques relacionados a la materia. Y yo creo que es buen momento para agradecer a don David Martín Abánades, inspector de policía local de Fuenlabranda, a don Cristian Figueroa Fuentealba, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Magallanes y Antártica Chilena, la asistencia del personal de las unidades y destacamentos más recónditos de la 12ª zona de Canelos Magallanes y de las secciones regionales de derechos humanos y protección de la familia de nuestro país a esta actividad. Don Cristian, don David, no sé si quieren alguna otra palabra para el cierre. Bueno, yo voy a acabar, sin más, diciendo también que en otro documento que estoy trabajando para la Comisaría Europea de Derechos Humanos es el que los policías también somos sujetos de derechos humanos y también vemos vulnerados nuestros derechos humanos. O sea, los policías somos miembros también de la sociedad como policía y como, o sea, en nuestro ámbito profesional también tenemos una protección de derechos humanos como es el derecho a la vida y demás. Les voy a poner un caso simplemente de una condena, en este caso fue del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a Hungría. La policía húngara manda a, creo que es, no sé si es Hungría o Bulgaria, perdonadme, pero si alguien tiene interés le puedo mandar la sentencia. La policía húngara manda a una unidad a detener a un grupo criminal a una vivienda. Cuando llegan a la vivienda les reciben a tiros y fallece uno de los policías. El sindicato de policía y la propia familia llega hasta la Unión Europea porque dice que la policía no hizo bien su trabajo. Tenía que haber reunido información suficiente para ver qué tipo de unidad era la que tenía que asaltar la casa, que en este caso tenía que haber sido un equipo táctico, un equipo especial de operaciones y no una unidad de la zona que es la que fue a realizar la detención. Y le condena por vulneración de derechos humanos al Estado, a Hungría, por no hacer lo suficiente para velar por la seguridad de sus trabajadores. Y en este caso tenía que haber reunido la información suficiente para saber que en esa vivienda la actividad que tenían podía ser de un alto riesgo y tenía que ir una unidad cualificada. Es un poco también para que entendamos que el tema de los derechos humanos es totalmente transversal y que también lo tenemos que trabajar en lo interno. Bien, muchas gracias, David. A vosotros. Por nuestra parte, don Víctor, muchas gracias. Como Instituto de Derechos Humanos creemos que estas actividades fortalecen de todas maneras la labor que las instituciones nos hemos puesto como tarea. Nos da un marco también comprensivo y una forma quizás innovadora dentro de nuestro concierto nacional de mirar la realidad. Así es que solamente agradecer y esperar que este tipo de instancias puedan seguirse desarrollando. Así que muchas gracias por parte nuestra. Gracias a vosotros. Un abrazo y si alguien tiene interés en algo, a través de Víctor podemos estar en contacto. Hasta luego. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ojalá,